Bienvenidos a la sesión de lectotutorial de virtualedu.es, transistor BJT24, rectas de carga y en general curvas de trabajo en un transistor BJT. Tenemos un transistor BJT, en este caso es un NPN, la flecha esta es el emisor, aquí abajo, polarizado correctamente, el positivo arriba en el colector y el emisor a tierra. Y aquí, para que el transistor, recordamos el transistor BJT, el transistor puede estar en on, en off y en la zona activa. En on y en off será como interruptor. On deja pasar corriente y off no deja pasar corriente. On deja pasar toda la corriente, off deja pasar nada. Y activa será una corriente intermedia entre el no deja pasar nada a deja pasar un máximo de corriente. Estas son las opciones que tenemos con el transistor BJT como interruptor o como resistencia variable, la zona activa. Sabemos que cuando el transistor, vamos a dibujar las corrientes, hay una corriente de intensidad de base pequeñita, que es la que entra por la base del transistor. Esto es el transistor, aquí tenemos la base, aquí es el colector y es el emisor. En este caso el emisor está unido directamente a tierra, podría haber aquí una resistencia emisor, por ahora lo simplificamos y no ponemos nada. Entonces la intensidad del colector sería la que atraviesa el transistor por el colector y en el caso de que el transistor esté en on, la corriente y esta corriente que será la misma luego que pase por aquí. Propiamente esta corriente aquí más que IC debería ser IE, intensidad de emisor, que debería ser la suma de IC más IB, I sub C más I sub B. ¿Qué pasa? Que normalmente I sub B es muy pequeña con respecto a I sub C y es despreciable y podemos decir que la intensidad de emisor es aproximadamente igual a la intensidad de colector. Entonces vamos primero a coger este transistor y lo dividiremos en dos. Aquí tenemos puesto dos veces y primero dibujaremos qué es lo que sucede al transistor. Veremos que hay dos circuitos, que sería este de aquí, llamaremos el circuito B de base, que tiene en este caso su propia fuente de alimentación, VPB, y en cambio este de aquí tendremos el circuito de colector, que tiene también su propia fuente de alimentación, circuito de colector. Circuito de base, VBB, se llama VB la fuente de voltaje y VB el voltaje, por eso aquí se distingue dos Bs y aquí una sola, porque aquí si hay una intensidad de base que atraviesa una resistencia RB y por R aquí caerá un voltaje que es IB por RB. La otra cosa que sabemos que en un transistor si está en on, la caída de voltaje aquí base emisor, entre la base y el emisor es 0,7 voltios. Como el emisor está unido aquí a tierra de referencia, aquí tengo 0 voltios, en el emisor también tendré 0 voltios. Si aquí caen 0,7 voltios aquí, que hay 0, quiere decir que el voltaje base tiene que ser 0,7 voltios. Aquí tengo que tener 0,7 voltios. Esta es la corriente, esta vendrá entonces por aquí y según el voltaje que tengo aquí habrá más o menos intensidad de base dependiendo de la resistencia que tenga por aquí. Y luego la corriente de colector que pasa por la resistencia del colector atraviesa el transistor y en este caso si hubiera resistencia emisor atravesaría también la resistencia. Esta intensidad de colector sabemos que en un transistor tiene una beta y la intensidad del colector es igual a intensidad de base, que es la pequeña, que entra por aquí, por la beta. Beta suele ser entre 50 y 100 o 200, 300, depende del transistor y de algún otro factor. Pero bueno, entonces sabemos que la intensidad de colector normalmente es mucho mayor que la intensidad de base. Intensidad de base pequeñita, hay de voltaje 0,7, suficiente para poner en marcha el transistor y que por aquí pase corriente. Bien, ¿cuál es la intensidad máxima que puede pasar por aquí? Intensidad de colector máxima o de saturación. Intensidad de colector de saturación. Cuando esto está saturado, la máxima, aquí VCC, si aquí pasa una intensidad C por RC, que la que de voltaje es IC por RC. Aquí hay voltaje en el colector, voltaje en el emisor, que en este caso ya es 0 porque está con referencia. Aquí hay una ida voltaje VCE. Sabemos que el voltaje total, VCC,
ley de voltajes es lo que cae aquí, ICRC, más lo que cae aquí, VCE. ¿Cuál será el valor máximo de intensidad? Pues cuando VCE sea 0. Si esto es 0, pues esto será el valor máximo. De tal manera que el valor máximo, despejo aquí I sub C, me queda aquí I sub C es igual a VCC entre RC. Si hubiera aquí una resistencia de emisor, sería VCC partido por RC más RE. Aquí, como la resistencia de emisor es 0, aquí no hay nada, sino sería esto. Por tanto, vemos que la intensidad máxima de saturación será cuando esto está saturado, que el voltaje cae de 0 y todo el voltaje VCC cae aquí. Y la intensidad será el voltaje que cae VCC entre RC. Ya tenemos entonces la intensidad máxima de saturación y ¿qué es lo que sucede aquí si varío VB? Si varío VB, aumentará. Y si VB aumenta, la intensidad de base también aumentará. Aquí de voltaje aquí siempre es la misma, fija. Y aquí, ¿qué pasa? Pues si aumento en principio VCC, pues la intensidad de colector también aumentará. Luego también hemos visto que la intensidad de colector depende de la intensidad de base. Si aumento VB, aumenta la intensidad de base. Si aumenta la intensidad de base, aumentará la intensidad del colector. ¿Hasta cuándo aumenta la intensidad del colector? Hasta llegar al máximo, que este es aquí el de saturación. Hasta llegar en este caso a VC partido por RC. No porque yo añada aquí más intensidad de base, habrá más intensidad si el máximo aquí es 10 miliamperios. Bueno, este es el caso general y ahora vamos a ver las curvas. Aquí tenemos dos, IC, intensidad de colector, que es esta que hemos visto aquí, intensidad de colector, la intensidad grande que atraviesa el transistor, respecto a VC. No, esto está mal, esto de aquí es... No, esta página es que no es esta de aquí, VB. Intensidad del colector, la grande que atraviesa el transistor respecto a VB, que es VB, es el voltaje base emisor. Esto de aquí, estos 0,7 voltios, voltaje base emisor. Aquí no hay voltaje base emisor, aquí hay voltaje colector emisor. Aquí no lo he hecho aquí, me falta el voltaje VB, que es el que hay aquí, menos 0,7 voltios que se gastan en el atravesar el diodo este del transistor entre la base y el emisor. Esto es como un diodo y consume 0,7 voltios, pues el voltaje que hay aquí menos los 0,7 es el resto voltaje que da. Tienes que ser igual a la caída de voltaje aquí, AIB por RB. Caída de voltaje total, VB menos 0,7 igual a caída de voltaje aquí. Si esto lo dibujara en vertical, tendría aquí el VBB, aquí viene la resistencia de base, aquí viene el diodo base emisor y 0. Voltaje total será la que hay voltaje aquí, que es IB por RB más 0,7, que es lo mismo que hemos puesto aquí. Y aquí ya de paso también vamos a poner la fórmula general de este circuito, que será esto que tenemos aquí. VCC será ICRC, esto va a quitar el 0 cuando está saturado, el voltaje CC, el voltaje total, será igual a ICRC, el voltaje que hay aquí más el voltaje que hay aquí. Entonces ahora estamos con esto de aquí. Voltaje base emisor respecto a la intensidad del colector. Que vemos que en principio, si fuera ideal, esto sería 0, 0, 0, hasta que el voltaje VB, o sea, si aquí el voltaje fuera 0,3 voltios, esto está en off, y la intensidad del colector es 0, 0,4 voltios. No llega a 0,7, pues esto está en off, el transistor, y intensidad es 0, ¿vale? Todo el rato 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. ¿Qué pasa? Si fuera ideal esto sería 0 y cuando llega a 0,7, ¡pam!, ya se pone en marcha el transistor. Esto sería el transistor en on. A partir de aquí el transistor está en on y hay intensidad de corriente. Menos de 0,7, si esto fuera ideal sería recto aquí, la intensidad de corriente sería 0. Vemos que pasa un poquito de intensidad del colector, pero no se dispara hasta llegar a 0,7. Y una vez llega a 0,7 se mantiene. O sea, voltaje base emisor hay dos opciones. O es 0 voltios, o es menos de 0,7.
si es menos de 0,7 está en off, menor de 0,7 está en off, y es igual a 0,7, ya no sube más, luego no aumenta el voltaje, 0,7, 0,8, 0,9, un poquito, pero muy poco, está en on, pero se mantiene constante. Voltaje, entonces si cogemos un transistor y medimos entre la base y el emisor, 0,7 es que está en on y si es menos de 0,7 está en off. Y aquí la intensidad vemos que no varía. Aquí si la intensidad esto fuera 1, 2, 3, 4 y esto es 6, pues aunque la intensidad del colector sea 4 miliamperios, el VB es 0,7 y si es con 6, pues da también más o menos lo mismo, 0,7 voltios. Esto es IC respecto a VB, que sería el circuito de la izquierda. IC, la que baja por aquí respecto al voltaje aquí. Y ahora vamos a ver el voltaje aquí. En el transistor tenemos voltaje base emisor, voltaje colector emisor. También está este, pero no lo veremos. ¿Qué le pasa a la intensidad de colector? La grande que baja respecto a VC. Y lo que vemos es, se ha hecho la prueba para distintas corrientes. Vamos a suponer que esto sea para distintas intensidades de base. Que esto es una intensidad de base, esta sería la de 0, que casi está pegada a la línea. Intensidad es 0. Esto intensidad de base, vamos a poner aquí que fuera, por ejemplo, 10 microamperios. Esta de 20 microamperios, esta de 30 microamperios y esta de 40 microamperios. Vemos que a medida que la intensidad de base sube, la intensidad de colector también, que es la relación que tenemos ya de intensidad de colector igual a intensidad de base por la beta, la B con la B. La B, intensidad de base es pequeña, la beta es grande, si 50 o 100, entonces la intensidad de colector, vamos a suponer que la intensidad de base está aquí, 20 microamperios, y la beta es 100, 20 por 100 son 2000 microamperios, o sea 2 miliamperios. Tendríamos que la intensidad de colector en beta, esta de aquí, sería, esto de aquí, llegaría a 2. La de 30 llegaría a 3, la de 40 llegaría a 4 y la de 10 se estaría en 1. Hemos también dicho que aunque yo vaya subiendo, llega un momento en que la intensidad no sube más intensidad. Si la intensidad de saturación, supongamos en este caso intensidad de colector de saturación es de 40 microamperios, que si ya está aquí, de 4 miliamperios, la intensidad de colector fuera de 4 miliamperios, significa que este sería el máximo, intensidad de colector de saturación o máxima, y aunque yo ponga 50 microamperios, la curva sería la misma aquí. No hay más corriente de colector, aunque yo siga subiendo la intensidad de base. Entonces vemos que aquí, aquí propiamente, entonces la voltaje colector emisor, hay una zona que sería esta de aquí al principio, donde el voltaje sería más o menos 0,2 voltios. Esta es la zona de saturación. Aquí, a partir de cierto punto, el transistor se fundiría, podríamos decir, entra en ruptura y ya se produce una cascada de corriente. Entonces, esta sería la zona de ruptura. Se rompe el transistor y pasa toda la corriente, ruptura. Y esta la en medio, que es la zona activa, que es la que actúa como una resistencia variable. Resistencia variable, la zona activa, que es la que se utiliza para amplificar. Saturación 0,2 voltios. Y volvemos aquí al transistor y vemos el transistor. Hemos dicho aquí está la zona on-off. Si está en on-off o en activa. Zona activa, resistencia variable. Dependiendo de la intensidad de base, hay una intensidad de colector mayor o menor. Varía. Intensidad de base varía, la intensidad de colector varía. En off, que está totalmente apagado, significa la intensidad de colector es cero, no pasa corriente. Y cuando está en on puede estar en activa o saturado. On saturado significa pasa el máximo de corriente. Pasa el máximo de corriente, cuando está saturado, la intensidad de colector es la intensidad de saturación o máxima, y hemos dicho que esto era cuando VC, el voltaje que cae aquí es 0. Normalmente es 0,2 voltios. ¿Vale? Esto es cuando el VC es igual a 0,2 voltios. Si aquí hay 10 voltios, aquí caen solo 0,2, el resto 9,8, todo caen aquí, y la intensidad de capas en ese caso será la máxima. VC saturado. Entonces lo que tenemos aquí dibujado
es que cuando está en la zona de saturación, el VC, que es el que hemos visto aquí, es muy pequeño, 0,2, casi 0. Cuando pasa de 0,2 ya está en la zona activa. Bueno, la zona de saturación va de aquí a aquí. En el momento en que ya paso de la zona de saturación, que llego a la... Esto sería la zona de saturación. Todo esto es cuando con 30 ohmios se satura en este nivel, en los 3 miliamperios, este 2. O sea, va creciendo aquí hasta que ya se satura y ya no hay más corriente. Primero hay entonces aquí el voltaje C llega a un momento en que va creciendo, pero la corriente es la misma, no crece la corriente de colector, sino que ya se marca, en este caso en el 3 miliamperios y 70 microamperios. Es la corriente máxima que pasa con esta corriente. Entonces ya tenemos las zonas del transistor. Lo que vamos a hacer es un caso concreto. Entonces vamos a suponer que lo que tenemos aquí, los distintos voltajes, recordamos que había dos fórmulas, la de aquí, que es voltaje VB menos 0,7, que es la caída de voltaje aquí, y aquí tenemos IB por RB, y aquí tenemos IC, caída de voltaje aquí, IC por RC, y aquí IB por RB, y aquí caída de voltaje VC, voltaje aquí en el colector, voltaje en el emisor, que en este caso ya es 0. VBB menos 0,7 igual a IB por RB. Esto en el circuito de base. Y en el circuito de colector tenemos que el voltaje total será igual a la caída de voltaje aquí, ICRC, más la caída de voltaje aquí, que es VC. Vamos entonces a calcular diferentes valores para VBB. Supongamos VBB y tenemos aquí 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios. Entonces, esto le resto 0,7 y me queda 0,3. RB, vamos a suponer que esto es 10K y este de aquí, RC, es 1K. Entonces, aquí despejo, voy a hacer solo un primer caso, VBB, hemos dicho que es 1 voltio, menos 0,7 igual a IB, que no sé cuánto vale, por RB, que hemos dicho que es 10K. Entonces me queda 1 menos 0,703 igual a IB, 10 pasa dividiendo, 0,3 entre 10, me queda 0,03. Entonces la intensidad de base es 0,03 miliamperios o 30 microamperios. Hacemos con 2, vamos sustituyendo aquí 1, 2, 3 y 4, RB siempre es 10 y me van saliendo estos valores. 0,03 voy a ponerlo en mí, esto le equivale a 30 microamperios. 30, estas serían 130 con 2 voltios, esto 230 y esto 330. Vemos que al aumentar VB, si VB aumenta, la resistencia esta es fija, pues la intensidad de base también aumenta. ¿Cuánto vendrá la intensidad de colector? Pues la intensidad de colector haré ya luego en miliamperios y hemos dicho que la intensidad de colector es intensidad de base por beta. Beta, vamos a poner beta de 50. De tal manera que multiplico 30 por 50 y esto me da 1,5 miliamperios. Aquí me saldrán 6,5 miliamperios, aquí 11,5 y aquí 16,5 miliamperios. Ya tengo para un voltaje dado VB qué intensidad pasa y por lo tanto qué intensidad de colector pasa. Vamos a calcular ahí IC máxima, intensidad de colector máxima de saturación, hemos dicho que es VCC partido por RC. Aquí esto es igual a 0 o 0,2. Vamos a poner VCC menos 0,2, que sería el voltaje aquí cuando está saturado. VCC, vamos a poner VCC
10 voltios, 12 voltios. Entonces 12 menos 0,2, 11,8. RC es 1K. Voltios entre K me queda miliamperios, eso es 11,8 miliamperios. ¿Cuál es la intensidad máxima que puedes pasar por aquí? 11,8 miliamperios. Si cogemos esta línea, vemos que 1,5, 6,5, 11,5 puede ser, bueno, 11,5 y 11,8, a partir de aquí del 3, un poquito más, ya estará saturado. ¿Qué quiere decir? Que no porque yo ponga 4 voltios aquí en el voltaje base y pase en 330, esto no son voltios, estos son miliamperios, microamperios, no pasarán 16,5. El máximo que puedes pasar es 11,8, por lo tanto, a partir de aquí ya estará saturado. Esta es la zona de que tenemos esto en la zona de saturación. A partir de 3 voltios, ya 3 y un poquito más, ya estará saturado. Entonces, ¿qué nos queda? El voltaje CC, aquí esta gráfica. VCC es 12 voltios. IC, pues aquí lo podemos calcular. IC en el primer caso, bueno, pon IC, RC será siempre un K más VC. Ahora, ¿qué hago? Voy a obtener los distintos valores de VC en función de IC, que es esta de aquí. Entonces me quedará VC y para 1,5 miliamperios lo pongo aquí, 1,5 por 1,5, 12 menos 1,5 me da que VC para 1,5 es 10,5 voltios. Para 6,5 me salen 5,5. Para 3 con 11,5 me salen 0,5 voltios. Y este de aquí, aunque en teoría saldría negativo, y no puede ser negativo, el tau GVC será 0,2 voltios. A partir, este está casi saturado, cuando llega a 0,2 está saturado. Esto le falta un poco más, 3,1, 3,2 llegará a 0,2 y a partir de aquí ya el máximo que estará esto saturado es 0,2 voltios y el máximo de corriente será 11,8. Ya tenemos entonces aquí, entonces vamos con estos datos a dibujarlos en la gráfica. Entonces yo aquí, bueno, si la intensidad base fuera 0, que sería esta de aquí, vemos que, vamos a poner aquí dibujado, intensidad base 0. La intensidad de colector también es 0, esto es 0. No hay, esto está en la zona de corte. Y luego hemos hecho para distintos valores. Para voltaje de base de 1 voltio, que nos salían 30 microamperios. Para voltaje de base 2 voltios me salían 130 microamperios. Para voltaje de base 3 voltios, que eran 230 microamperios. Y para el voltaje de base, si fuera posible el de 4 voltios, que es 330 microamperios. A medida que sube el voltaje base, sube el voltaje de base, aumenta la intensidad de base y aumenta la intensidad de colector hasta que se satura. De hecho, hemos visto que aquí el de 1 voltio, vamos a ver los valores, el de 1 voltio 30, 1,5, 6,5, 11,5. 1,5, 6,5, 11,5. Esto sería 1,5, esto no está en escala bien dibujada, 6,5, este de aquí es 11,5. Hemos dicho que la intensidad de colector máxima de saturación, VCC entre RC, o RC más RE subirado. En este caso, VCC es 12, RC es 1, el máximo es 12. Vamos a poner aquí 12, el 12 es la intensidad máxima, esta de aquí no puede ser. Este de aquí, aunque yo ponga 300 microamperios de intensidad de base, esta recta no existe y propiamente habrá que volver a dibujarla, que como ya está saturado en el 12, que está un poco más arriba que el este de aquí, que eran 11,5, este de aquí ya sería la intensidad del colector de saturación. El máximo que se puede obtener. Aquí hemos dicho cuando VC es pequeño, hasta 0,2 voltios, bueno, entre 0,2 y 0,5, está en la zona de saturación y esto de aquí es la zona activa. Que VC varía, VC, que es el valor, hemos dicho, este de aquí puede ir variando.
¿Por qué varía? Porque aumenta o disminuye la intensidad de colector. Hay más intensidad o menos y si la intensidad es 3 por 1, aquí caen 3 voltios. El resto, 12 menos 3, 9 caen aquí. Si aquí vale 4, caen 4 voltios. 12 menos 4, 8 voltios caen aquí. Va variando VCE en este de aquí. Aquí VC en la zona activa va variando. 0,2 saturado. Entonces ahora vamos a la recta de carga. La recta de carga hemos hecho estas curvas son en función de VB, lo que varía IB y lo que varía IC. Esto es lo que le sucede siempre al transistor este. Esto es para el transistor BJT con las condiciones que hemos visto de voltaje de base, con la resistencia de base y con la beta que tiene. Aquí no ha intervenido para nada la resistencia del colector. En cambio, para hacer la recta de carga, lo que quiero saber es yo qué cosas puedo variar. Hemos dicho, puedo variar VBB, la resistencia de base, puedo variar el voltaje de colector y la resistencia de colector. Si fijo RBB, con este caso que tenía 10K, pues cuando varíe U voltaje me sube o baja la curva esta. Ahora resistencia de C he puesto 1K. ¿Qué pasa cuando varíe VCC? Bueno, ahora en este caso concreto tenemos la fórmula que VCC era igual a la caída de voltaje en la resistencia más la caída de voltaje VC. Vamos a convertir esto en una recta. Bueno, vamos a ver que VCC es un valor fijo, 12. IC, valor que va variando. RC, 1K, fijo. Y VC también varía. Vamos a llamar ahora a IC I. IC, esto va a ser I y VC va a ser X. Luego convertir esto, voy a despejar y me queda IC por 1K, o sea IC por 1K, igual a 12 menos VC. Menos VC menos 12. Y si aquí despejo, voy a subirlo un poco para que me quepa. El 1K, bueno, aquí no hace falta, sino esto pasaría dividiendo. Si esto fuera IC, la fórmula general, si lo hago aquí en la fórmula general, IC, que sería I, en mi caso, igual a menos VCC partido por RC y menos VCE partido por RC. Si despejo aquí. A VC lo voy a llamar, hemos dicho X, por lo tanto lo voy a poner delante. Voy a poner delante menos VCE menos VCE. Y llamaremos X a esto de aquí. ¿Qué me ha quedado? La fórmula de una recta. Fórmula recta igual a mx más b, siendo m la pendiente y b la ordenada en el origen. En este caso, I es la I y C, por eso he puesto I y C. ¿Vale? ¿Cuál es la X? He dicho que VC es la X. Entonces, ¿cuál es la pendiente? La pendiente es el coeficiente de la X, menos 1 partido por RC. Pendiente, menos 1 partido por RC. En mi caso, la R de colector es un K, me queda menos 1. Me queda una pendiente, menos 1, 45 grados negativa. ¿Y cuál es la ordenada en el origen? Pues VCC entre RC. Pero aquí es positivo, aquí me equivoco con los signos y C, el VCC es positivo, aquí es más VCC partido por RC. Y la ordenada en el origen es VCC entre RC. Entonces ahora voy a coger esta misma gráfica y la vamos a copiar para hacer la recta de carga. La recta de carga, vuelvo a escribirla, es I igual a, I igual a mx más b. Siendo I, hemos dicho que IC, la pendiente es menos 1 partido por RC
por VC, que es X, X es esto de aquí, X, Y es IC, esto es Y y esto es X. Y más B, que era VCC partido por RC. En mi caso concreto, sé que VCC es 12 voltios y RC es 1K. Me quedará. Y la intensidad es igual a menos 1 partido por 1, VC, más 12 partido por 1. Esta ecuación de una recta, vamos a buscar los puntos de corte con el eje X y con el eje Y. Cuando esto voy a poner en lugar de VC, voy a poner X, ya, para que lo veamos mejor. Cuando X vale 0, esto se anula y me queda Y igual a 12. Y cuando Y vale 0, si esto vale 0, esto pasa al otro lado y me quedará X igual a 12. En este caso dan los dos valores igual porque la resistencia es 1. Si no, aquí estaría, si fuera la resistencia colector un 2, 12 entre 2 me daría 6. Vale, entonces esto X igual a 0. X hemos dicho que es VC. O sea, cuando VC es 0, VC aquí, esto VC es 0 y vale 12. O sea, tenemos un punto que sería este de aquí. Este es el punto X012. 0, 12, que es el corte con el eje Y. Y el otro punto es X12 y 0. Casualmente digo lo mismo. Vamos a suponer que esto está aquí. Este es el punto 12 de la X, que es el punto 12 de la X y 0 de la Y. Y recta de carga, porque hemos dicho que esto era una recta, pues sería esta de aquí, si la hacemos un poco. No sale una recta, pues una recta con pendiente menos 1. Esto aquí tenía que tener pendiente menos 1 si estuviera bien dibujado a escala. Bien, entonces, ¿cuál es el punto de operación, punto de trabajo? Q es donde está trabajando mi transistor. Esto es para el transistor cualquiera en general. Entonces, yo un transistor, ¿qué le puedo variar? Puedo variar VBB, al variar VB, algo que sube o baja esta recta. Puedo variar VCC, que lo que hago es modificar esto de aquí. ¿Qué pasa si aquí VCC en lugar de 12 fuera 15? Pues en lugar de 12 fuera 15, me quedaría una recta que en lugar del 0,12 vendría al 0,15 y en lugar del 12 vendría al 15. Aquí también. Esto sería si ahora en lugar de VCC le pongo 15 voltios. Pues me traslada la recta hacia arriba. Y si bajo el voltaje, me variará la recta hacia abajo, siempre con la misma pendiente. ¿Qué pasa si yo ahora le pongo de resistencia 2? Vamos a suponer que le pongo resistencia 2K. Al poner resistencia 2K, esto me quedaría 2, 12 entre 2, 6. Si le pongo una resistencia de colector 2K, la recta cortará en 6 y lo mismo aquí, la pendiente será menos 1 partido por C menos 1 medio. Entonces va del 6 al 12, no, hemos dicho sí, del 6 el máximo y luego lleva una pendiente, perdón, a ver, este vale 6, la ordenada en el origen. En cambio, aunque este valga 2, si X vale 0 y vale siempre 12, ¿vale? VCC siempre vale 12. Si dejo 12 voltios, con VCC 12 voltios, pero resistencia del colector 2K, entonces me queda una recta que va del 6 al 12. La pendiente aquí era de 1, menos 1, y esta pendiente en cambio es de menos 1 medio. Vale. Entonces yo cambiando estos valores modifico la recta de carga. Variando VB subo bajo esta recta y variando VCC o RC modifico VCC sube baja la recta, RC baja, sube o baja también la pendiente. Entonces, ¿cuál es mi punto de trabajo? Mi punto de trabajo es el corte entre una y las otras. Vamos a suponer que tengo VB 2 voltios y VCC 12 voltios. Pues me voy a la recta, voy a dar esto de aquí. VB 2 voltios, 2 voltios es esto de aquí. Y VCC es 12 voltios, la recta de carga 12 voltios con RC1K. VB y VCC y RC1K, que es esta recta de aquí que hemos hecho. Pues el punto de corte entre VB 2 voltios, que es 130 microamperios de intensidad de base, y esta de aquí es el punto de trabajo, Q1. Aquí me dará un voltaje VC que vemos que está entre el 0,2, que sería la zona de saturación,
y el 12 que sea el máximo cuando está en corte. Esto estaría en corte. Cuando está en corte, todo el voltaje está en el VC. Vamos a verlo, esto quizá no lo he explicado. Cuando está en corte, aquí no pasa corriente, cae de voltaje aquí es 0. Entonces 12 voltios, tengo aquí 12 voltios y de aquí a aquí VC es igual a 12 cuando está en corte. Todo el voltaje está entre los extremos del transistor porque no pasa corriente y por aquí no cae voltaje. Entonces a partir de aquí el transistor está en corte. Este es el punto de trabajo. ¿Y qué pasa yo? Esta recta la hago con 1 voltio. Pues el punto de trabajo será este de aquí con 1 voltio de voltaje de base. Y con 3 voltios esto haré aquí, el punto de corte. ¿Qué pasa si la resistencia le pongo de 2K? Pues entonces la recta de carga es esta. Y entonces si la resistencia de carga es 2K, pues entonces esta es la recta de carga. El voltaje sigue siendo 2 voltios, que es esta de aquí. Miro dónde se cruza y veo que el Q en este caso, siempre Q me da dos cosas, un VC y una intensidad. Y aquí el Q2 me da, ¿qué pasa en este caso? El Q2 resulta que está en la zona de saturación y me daría aquí dentro. ¿Qué es lo ideal para utilizarlo como amplificador? Que el Q1 está más o menos a la mitad de la gráfica. Entonces vamos a calcular ya lo último. Si quiero, este es el punto 12 que hemos calculado y este es el 12 de aquí. Yo quiero que caiga el punto de trabajo más o menos por la mitad, que serían VCE, si esto es 12, la mitad serán 6 voltios, y esto es 12, la mitad serán 6 miliamperios. Yo creo que el punto de trabajo esté aquí y aquí. ¿Cómo calculo entonces el punto de trabajo? Tengo VCE 6 voltios. VCE quiero 6 voltios o lo mismo he dicho que IC sea 6 miliamperios para que esté en la mitad. VCE era VCC menos ICRC. VC 6 voltios es lo que quiero. VCC tengo 12 menos IC por RC que es 1K. Bueno, aquí me saldrá IC, me da los 6 miliamperios que hemos dicho aquí antes. Es lo mismo de aquí, el punto de trabajo Q1. Pero ahora necesito una recta de estas de transistor que pase justo por este punto. Si este era 2 voltios, pues será, si estuviera bien hecho, lo he hecho bajo esta representación, pues un poco más. Vamos a calcular cuánto tiene que valer I sub B. Yo sé que I sub C, la colector es beta por I sub B, la B con la B. I sub C 6 miliamperios. Beta es 50, I sub B. Calculo qué intensidad de base necesito. Intensidad de base es 6 entre 50, o sea, 0,12 miliamperios o 120 microamperios. Si nos vamos a la curva de antes, era 30-130, pues justo está un poco más abajo de la 130. Aquí no está bien dibujado porque no está hecho, pero te necesitaría una de 120 microamperios para que me diera que justo el punto de corte con estas condiciones. ¿Cómo consigo 120 microamperios? Ahora vuelvo al circuito de base. El circuito de base URA VBB menos 0,7 igual a la intensidad de base por la resistencia de base. La resistencia de base tengo 10K. VBB, ¿cuánto tiene que ser? IB, la intensidad de base, digo que quiero que sea 120 microamperios. Entonces aquí despejo VB. Pues VBB será igual al 0,7, paso sumando, más 120 por 10, que son 1200. K por microamperios me queda 1,2. 1,2 más 0,7, 1,9 voltios. Yo tengo que poner de voltaje en la base, en el voltaje de base, 1,9 voltios. Recordad antes que hemos dicho que el voltaje de base cuando era 2 voltios me daban 130 microamperios. Como yo quiero 120, un poquito menos, pues 1,9 voltios. Entonces ya si pusiéramos aquí en el circuito que teníamos, hemos dicho aquí 1,9 voltios. Si aquí pongo 1,9 voltios, aquí me pasarán los 120 microamperios, que me harán pasar por aquí los 6 miliamperios,
que me hacen caer 6 por 1, 6 voltios, y aquí me caerán los otros 6 voltios. Y con esto, lógicamente, si estamos con VC mayor de 0,2, pues en 6 voltios estamos en la zona activa, que es también la zona que hemos llamado de amplificación. Estamos aquí. VC sería, en este caso, por ejemplo, 6 voltios. Y como estamos con más o menos, hemos dicho, bueno, estos eran datos generales de otro caso. El nuestro era este más o menos aquí. Hemos dicho que estamos un poco por debajo de la de 130 y aquí 6 voltios. Y con esto acabamos este ejercicio, que es un poco repaso de las corrientes en el transistor y un poco explicar las curvas, cómo funcionan.